Bienvenidos a un nuevo video de Beta Testeando. Hoy les vengo a presentar un juego que literalmente vengo testeando hace meses. Este juego está desarrollado por Frogrammer y su compositor Alex. Cuestión, Frogrammer, o en español La Rana Programadora, es bastante conocido en el mundo de los indies. Al menos me lo he cruzado en varios canales de Discord de otros juegos que he testeado como Revita y Hammer Dungers. Comenzamos con el juego porque de momento no tiene opciones. Ya verán que está en Super Alpha y esta es la versión 0.6. Yo probé la 0.3 y la 0.4 y vi cómo el juego fue creciendo y cambiando. Uno de los cambios más notables es el diseño del personaje. Antes era mucho más pequeño y poco visible. Y el otro cambio muy notorio es el gancho. Con el gancho podemos ir trepando por las paredes y las plataformas que hay en el juego. Antes era bastante complicado aferrarse a los objetos, así que nuestro buen programador lo optimizó para que sea más sencillo a la hora de escalar. La idea del juego es ir escalando, por si no lo notaron, e ir eliminando todos los enemigos que se nos van cruzando. Al eliminarlos, nos darán una especie de energía roja que se irá sumando para luego, cuando lleguemos a la cima, entremos a la tienda y podamos comprar ítems. La dificultad que propone el juego es bastante buena, y tiene diferentes enemigos. Tiene uno que te lanza proyectiles de forma curva y otro que lanza proyectiles hacia arriba, abajo, izquierda y derecha. Aunque no lo crean, tiene buenos gráficos, o sea, sí es prácticamente en blanco y negro, pero a diferencia de las primeras versiones, en esta se nota muchísimo el trabajo realizado. Acá está todo oscuro y solo podemos ver en el radio que está el personaje. Más allá de eso podremos ver a los enemigos en su radio, pero si queremos saber si hay alguna plataforma para engancharnos, no nos quedará de otra que escalar por la pared o tratar de lanzar el gancho y saltar hasta dar con un objeto. Un detalle súper curioso de este juego es que fue realizado para una Game Jam. Para los que no sepan qué es una Game Jam, son eventos realizados por personas u organizaciones en donde equipos de programadores independientes, de al menos hasta 5 personas o tal vez un poco más según las reglas de la Game Jam, hacen un juego en un periodo de tiempo, puede ser de un día, o una semana, o un mes. Luego califican los juegos según la jugabilidad, gráficos, banda sonora y todo lo relacionado con el juego. No podés hacer un juego así nomás. Las Game Jams son temáticas, y te darán un tema para que te guíes a la hora de hacer tu juego. Según Frogrammer, la temática del juego es western cósmico inspirado en la cultura maya ambientada en roguelike. Sí, un delirio a niveles cósmicos. Ahora que saben lo que es una Game Jam, continuamos con el juego. Como les decía, fue realizado para una Game Jam y al desarrollador se ve que le gustó tanto su idea que ahora planea lanzarlo en Steam. En la descripción del video encontrarán los enlaces a las redes sociales del desarrollador y la página del juego. Aunque no está disponible para descargar por el momento, pueden seguirlo en itch.io para que les avise cuando esté disponible para descargar. Otra de las cosas nuevas que agregó el desarrollador es que si se fijan al movernos o al disparar la pantalla tiembla. Está muy bueno el efecto ya que le da una especie de efecto loco al juego, sobre todo a la hora de disparar que se nota aún más el retroceso, y este retroceso también lo podemos utilizar para impulsarnos hacia arriba y llegar un poco más lejos para lanzar el gancho. Tenemos 3 vidas, pero eliminando enemigos y recolectando objetos podemos hacer que esa barra de vida aumente. También en la tienda podemos comprar otros ítems que nos ayudarán para poder seguir avanzando a través del nivel. El único y pequeñísimo problema es que si morimos perdemos todos los ítems y comenzamos el nivel de nuevo, con la única diferencia de que este se genera nuevamente, ya que los niveles son procedurales y es raro que te toque 2 veces el mismo nivel. Así que se puede decir que es un roguelike de plataforma super hardcore en donde tenés que estar atento a que no te toquen 3 veces porque si no, no contás el cuento. Casi me olvidé de mencionar que si saltamos y volvemos a saltar, nuestro personaje se pondrá de color azul y será invulnerable a los proyectiles enemigos. Parece que esto facilita el juego, pero créanme, se van a olvidar de este detalle e igual se van a comer el daño. Bueno, espero que les haya gustado este juego tanto como a mí. Sé que aún le faltan cosas por mejorar como el menú, más enemigos, algún que otro jefe y descripción de lo que hace cada ítem. Pero bueno, para mí es un placer traer un juego en tan temprana etapa de desarrollo. Espero que les haya gustado el video, suscríbanse si no lo están, denle like si les gustó y síganme en mis redes sociales donde publico juegos nuevos y gratis casi todos los días. Me voy despidiendo y nos estamos viendo en el próximo video de Beta Testeando.